Y así que comenzamos hoy con una pequeña sorpresa, porque vamos a hacer un repaso de las dos clases del curso, a ver si hay que acelerar, hacer más temas, explicar más o volver a reexplicar temas anteriores. A los de presencia les voy a dar el cuestionario y a los que estáis en casa os he mandado por WhatsApp, os he mandado también el cuestionario. O sea que tenéis un tiempo X, media hora, 3/4, para escribir aquí lo que queráis. Entonces vais rellenando, contestando el número 1, objetivos del curso. Prefiero llamarlo cuestionario a examen, ¿no? 2. Beneficios de este. Se refiere a beneficios del curso, ¿no? ¿Qué esperas del curso? Esta es una pregunta personal. Y yo creo que os aconsejo que respondierais con sinceridad, porque luego os lo voy a devolver. Me lo dais, pero yo luego os lo devuelvo. Cuando yo lo tenga, veo cómo estamos y me va a ayudar a seguir el curso de una forma o de otra dentro del temario. Bien repasar más lo de atrás, bien decirlo de otra forma, bien acelerar, bien estructurarlo de la manera más adecuada al grupo. ¿Qué es un ser humano? Pues contestando. ¿A qué venimos a la Tierra? En las contestaciones caben lo que dijimos en clase y lo que vosotros pensáis. Podéis diferenciarlo. Pues yo pienso que venimos a esto. Sin embargo, en clase pues hemos escuchado que venimos a esto otro. O a lo mismo, quién sabe, ¿no? Felicidad y paz. Creo que es importante porque el lenguaje es como nos comunicamos en la vida cotidiana. A veces tenemos conceptos distintos de una palabra. Entonces, en el curso, por lo menos, conviene definir de qué estamos hablando, aunque vosotros tengáis otro concepto, para que entendáis mejor lo que yo quiero decir y luego vosotros tenéis la libertad de expresar, oye, pues yo no entiendo la felicidad así. ¿Entiendes? Y lo comentamos. Me explico, ¿verdad? Si tenéis algo que decir, ya los que estáis en casa, ya sabéis que podéis intervenir en cualquier momento, ¿eh? Y lo mismo pasa con qué es ser espiritual. Ser espiritual os he dado entre las dos clases unas cuantas definiciones, una principal yo creo, que conviene tener en cuenta.
Son conceptos básicos, por eso tenemos que tener claro el glosario, o sea, las palabras que vamos a manejar, lo que significan, ¿no? El 8. Relaciona virtudes espirituales que poseas dentro de este concepto espiritual que hemos visto estos días. Las que poseas con el conocimiento de hoy. A lo mejor pues mañana que tienes más conocimiento, pues ves más. Pero todos tenemos virtudes espirituales y todos tenemos emociones negativas o egos, sin excepción. Hasta los maestros, en el último segundo de esa supuesta iluminación, o esa palabra tan manida por ahí, dicen ellos que en los últimos segundos, en los últimos instantes, están quitando los últimos vestigios de la vanidad. Un maestro trabaja exactamente igual que nosotros estamos trabajando, pero con las mismas cosas, pero a otros niveles. En vez de ser a un nivel básico, pues es cada vez más profundo, más sutil. Como cuando haces una limpieza diaria o cada 2 días y luego te metes en una limpieza general un día cada no sé cuánto. A lo mejor cada semana, o a lo mejor cada mes, o a lo mejor cada... ¿Comprendéis esto, verdad? Pero un maestro no se diferencia en gran cosa de nosotros, solo en la cantidad de virtudes y de egos que tenemos cada uno. ¿Comprendéis? Me he explicado, ¿no? Egos o no virtudes que desees cambiar. Esto es una pregunta importante también y es personal, porque si deseáis cambiar, pues digamos que a mí me viene muy bien saber eso para incidir en esas cosas que yo no voy a mencionar aquí, las cosas personales de nadie, a no ser que la persona lo diga, oye, pues yo quiero trabajar y lo diga aquí, porque cree que ayuda a los demás o que cree que lo tiene que decir. Pero yo, por método o por norma, nunca voy a decir nada personal de nadie. Pero está bien, no virtudes que desees cambiar, porque así veo yo lo que tenemos que trabajar con más intensidad. Y puedo dedicar unas clases a una tal a una parte, luego a otra, ¿entendéis? Me ayuda mucho a establecer lo que sea más útil para vosotros. Y vamos en el 9, egos o no virtudes que desees cambiar. Explicaremos también lo que es un ego, que no os lo he puesto aquí como pregunta. Pero bueno, la podéis añadir. En el 9 añadir también qué es un ego. Mira, no lo he puesto, lo ponéis aquí. ¿Qué entendéis vosotros por ego?
Desgraciadamente, no cabe duda de que el ser humano es, en general, menos bueno de lo que se imagina o de lo que quiere ser. Todo el mundo lleva una sombra, una región oscura de la personalidad que es desconocida y que el ego no quiere reconocer. La sombra es una parte viva de la personalidad, y por lo tanto quiere vivir con ella de alguna forma. No se puede argumentar que no existe. No podemos usar la razón para deshacernos de ella. Cuanto menos se integra en la vida consciente del individuo, más negra y densa se vuelve. Forma un obstáculo inconsciente, frustrando nuestras buenas intenciones, hasta que tarde o temprano se produce una ruptura en el sistema psíquico. Enfrentarse a esta sombra es la primera prueba de coraje en el camino interior. Una prueba suficiente para asustar a la mayoría de las personas. Porque el encuentro con nosotros mismos pertenece a las cosas más desagradables. Pero si somos capaces de ver nuestra propia sombra y podemos soportar saber sobre ella, entonces una pequeña parte del problema ya se ha resuelto. Al menos hemos sacado a relucir el inconsciente personal. La sombra es esa parte de la personalidad que nos negamos a reconocer porque contiene todas nuestras cualidades negativas, tendencias destructivas e inclinaciones perversas. Agresividad, crueldad, depravación, atrocidad, lujuria, avaricia, brutalidad. Todas aquellas cualidades, capacidades y tendencias que no armonizan con los valores colectivos, todo lo que rehúye la luz de la opinión pública, se juntan para formar la sombra. Así pues, la sombra es un conjunto de aspectos oscuros que todos y cada uno de nosotros, sin excepción, cargamos dentro, pero que resultan socialmente inaceptables, así que los reprimimos para evitar que se expresen. Como no queremos saber que hay una parte de nosotros capaz de cometer actos monstruosos, y no queremos tampoco que los demás lo sepan, lo empujamos a los sótanos del inconsciente, donde queda oculto y bien camuflado, hasta el punto de que se vuelve desconocido e irreconocible para nosotros mismos. Sin embargo, los contenidos reprimidos no desaparecen, sino que funcionan de forma autónoma. La sombra sigue operando desde el inconsciente, comportándose como un espíritu que nos ha poseído y que tiene su propia voluntad, y ejerciendo control sobre nuestros pensamientos, emociones y comportamientos, que tenderán a ser, en su mayoría, destructivos y autodestructivos. Esta sería la razón por la que nos cuesta tanto enderezar nuestras vidas. Aunque sabemos muy bien qué nos conviene y nos hemos propuesto hacer lo que sabemos que nos beneficia o dejar de hacer lo que sabemos que nos daña, nuestra sombra anula esta parte consciente y nos lleva a la misma inercia destructiva una y otra vez. Como señala Robert Louis Stevenson en su famoso libro El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el hombre no es uno, sino verdaderamente dos. Tiene una personalidad consciente y una sombra, cada una de las cuales a menudo lucha por la supremacía dentro de su mente. Una mañana, un sabio anciano cherokee contaba a su nieto acerca de la vida, de la lucha que se desarrolla en el interior de las personas, del origen del sufrimiento y la causa de la paz. Querido nieto, se libra una batalla dentro de nosotros, en nuestro interior, entre dos lobos. Uno de ellos es un lobo negro, el causante del sufrimiento, orgullo, soberbia, superioridad, egoísmo, egocentrismo, competencia, mentira, envidia, rencor, odio, violencia, crueldad, insolidaridad, separatismo. El otro es un lobo blanco, es el origen del bienestar y la paz. Tiene humildad, altruismo, compasión, bondad, verdad, serenidad, solidaridad, alegría interna, alegría por el bien ajeno. Después de unos momentos de reflexión, el niño le preguntó: «Dime, abuelo,
¿quién crees que ganará? Y el sabio anciano Cherokee le contestó: querido nieto, aquel al que tú alimentes. Y colorín colorado, este cuento no se ha acabado. Puede empezar aquí. Para evitar ser víctima de la posesión de la sombra, debemos volvernos conscientes de esas cualidades oscuras que están enterradas en el inconsciente para, de esta forma, integrarlas en nuestra personalidad. Para Jung, ningún progreso o crecimiento es posible hasta que la sombra se integra adecuadamente. Cuando no eres consciente de tu sombra, declaras que una parte de tu personalidad no existe. Luego, esa parte entra en el reino de lo inexistente, donde se hincha y adquiere proporciones enormes. Si te deshaces de las cualidades que no te gustan negándolas, te vuelves cada vez más inconsciente de lo que eres, te declaras más y más inexistente, y tus demonios engordan más y más. En lugar de etiquetar esos aspectos de nosotros mismos como abominables, la integración de la sombra requiere que empecemos a verlos como partes necesarias y vitales de nuestro ser. Sin embargo, Jung afirma que esta integración es extremadamente difícil, ya que la mayoría no admitirá que en el fondo no son seres humanos totalmente virtuosos, desinteresados y bondadosos, y que en su lugar contienen impulsos y capacidades egoístas, destructivas e inmorales. La mayoría se engañará situándose en un pedestal de falsa bondad, con lo que seguirán siendo individuos fragmentados e incompletos que proyectan en otros su propia oscuridad. El encuentro con uno mismo es, en primer lugar, el encuentro con la propia sombra. La sombra es un paso angosto, una puerta estrecha, de cuya dolorosa constricción no se salva nadie que desciende al pozo profundo. Pero uno debe aprender a conocerse a sí mismo para saber quién es. El potencial para cometer los actos más horribles está presente en todos los seres humanos, lo cual, por supuesto, también te incluye a ti. Las peores barbaridades cometidas por otros individuos a lo largo de la historia son atrocidades que tú también podrías llegar a cometer. Lo más despreciable de la condición humana también vive en ti, y reprimir todo eso solo alimenta al monstruo, que acaba apoderándose de tu inconsciente y convierte tu vida en un desastre. Cuando uno trata desesperadamente de ser bueno, maravilloso y perfecto, la sombra desarrolla aún más una voluntad definida de ser oscura, malvada y destructiva. La gente no puede ver eso. Siempre se esfuerzan por ser maravillosos y luego descubren que suceden cosas terribles y destructivas que no pueden comprender y niegan que tales hechos tengan algo que ver con ellos. O si los admiten, los toman como aflicciones naturales o tratan de minimizarlos y trasladar la responsabilidad a otra parte. ¿Qué sucede cuando dejas de reprimir lo peor de ti y lo integras en tu estructura psíquica de forma armónica? Lo mejor de ti empieza a surgir. Porque la sombra no solo contiene aspectos destructivos de la personalidad, sino también capacidades creativas muy poderosas que fuimos reprimiendo a medida que crecimos. La sombra muestra una serie de buenas cualidades, como instintos normales, reacciones apropiadas, intuiciones realistas, impulsos creativos, etc. Muchos de los rasgos e impulsos que fuimos reprimiendo acabaron enterrando también a nuestros talentos y habilidades innatas. Por eso, cuando la sombra se integra, alcanzamos lo que Jung llamó la individuación. En palabras de Jung, individuación significa llegar a ser un individuo, entendiendo individualidad como nuestra peculiaridad más interna, última e incomparable. Por ello, la individuación se podría traducir como llegar a ser uno mismo o autorrealización. ¿Cómo integramos nuestra sombra? Jung señala que no existe una técnica generalmente efectiva para asimilar la sombra.
Es más como la diplomacia o el arte de gobernar y siempre es un asunto individual. Primero hay que aceptar y tomar en serio la existencia de la sombra. En segundo lugar, uno tiene que tomar conciencia de sus cualidades e intenciones. Esto sucede a través de la atención concienzuda a los estados de ánimo, fantasías e impulsos. En tercer lugar, es inevitable un largo proceso de negociación. Si la sombra es la puerta de entrada a nuestro ser, tenemos que atrevernos a descender a sus profundidades infernales y allí confrontar todos los aspectos oscuros de nuestro ser. En los mitos, el héroe es el que vence al dragón, no el que es devorado por él. Además, no es un héroe quien nunca se encontró con el dragón o quien, si se encontró con él, declaró después que no vio nada. Igualmente, solo quien se arriesga a luchar con el dragón y no es vencido por él, gana el tesoro. Solo él tiene un derecho genuino a la confianza en sí mismo, porque se ha enfrentado al terreno oscuro de su yo y por lo tanto se ha ganado a sí mismo. Esta experiencia da algo de fe y confianza en la capacidad del yo para sostenernos, pues todo lo que amenazaba desde adentro lo ha hecho suyo. Ha adquirido el derecho de creer que podrá vencer todas las amenazas futuras por los mismos medios. Ha llegado a una certeza interior que le hace capaz de confiar en sí mismo. ¿Qué es mindfulness? Pregunta. Concreta. Porque ya os digo, yo creo que la sociedad está muy mal y hay muchísima confusión. Quiero comentar una cosa también. El nirvana, los objetivos, pero comentar una cosa sobre, déjame que lo apunte, eso que está ahora tan de moda, el mindfulness, y lo voy a comentar ahora mismo. Una de las definiciones, o la definición que toman los psicólogos, que no la psicología, que es otra cosa, y la mayoría de los psicólogos, es que es, ¿lo recuerdas tú? Prestar el mindfulness. Prestar atención. Ya, pero en principio, mira, eso también lo dijo Kabat-Zinn, pero eso no se puede tomar como una definición, porque en la definición no se puede emplear la palabra definir. Entonces, si hablamos de mindfulness, que es atención plena, no se puede decir que la atención plena es atención, porque eso no es una definición.
está dentro, la ciencia ya está aquí y la meditación podría ser la siguiente gran oportunidad de negocios. Bueno, la ciencia no está al día y la ciencia no está ahí. Here you can read this. Y el siguiente artículo, Mind the Hype, sería como cuidado con la burbuja propagandística, con la exageración o el bombo publicitario. Es una evaluación crítica y una agenda prescriptiva para sobre la investigación de mindfulness y la meditación. Some are meditation researchers saying, hold on, slow down. Este es un artículo que tiene más de 15 autores, la mayoría de ellos meditadores, que lo que nos está diciendo es, tomémoslo con calma, vamos a ir más despacio. Porque ahora tenemos a ciertas personas que deberían estar quizá en un tratamiento terapéutico o bajo cuidados médicos, que se está automedicando con aplicaciones de mindfulness. Aunque esas mismas aplicaciones ya adviertan de que esto no es para un uso terapéutico. Así que de todo esto que estoy comentando surge una narrativa. Y es el efecto bucle del mindfulness moderno. Y es conceptualizar el mindfulness como una conciencia de mirar hacia adentro y una regulación de la mente individual, por ejemplo, la habilidad de mantener la atención. Mindfulness. Uno de los primeros libros, La élite de mindfulness, habla de cómo se han trabajado de manera conjunta con budistas practicantes occidentales, al mismo tiempo que se trabajaba con una élite institucional, con grandes corporaciones, como una manera de promover la meditación dentro de este contexto. Y hace unas semanas Ronald Purser ha publicado el McMindfulness. Este libro habla de lo que va a ocurrir y de lo que está ocurriendo cuando se monetizan las formaciones de mindfulness dentro de una estructura neoliberal o capitalista. Y lo que esto provocaría es que al final lo que se enseña va a venir determinado por las fuerzas del mercado. Es un libro bastante provocador, pero realmente aún así está acentuando, está dando un punto de vista importante sobre temas que son críticos, como por ejemplo temas éticos y temas de formación en mindfulness dentro de contextos corporativos. Evan en enero publicará el libro de ¿Por qué yo no soy budista? Y realmente es un libro de investigación también crítico y filosófico sobre algunos de los aspectos superficiales del movimiento moderno de mindfulness. I'm going to pivot a little. Voy a hablar del trabajo que estoy haciendo como investigador en meditación. Yo iba a que es bueno tener conciencia de lo que estás haciendo en el momento sin juicio. The lives of others fundamentally shifts. And so this is really all about aspiration. And that is, there's a phrase, let your practice become dharma, let your dharma become the path. And that is the mere fact that we're meditating. Is there any guarantee by the fact that we're meditating, any guarantee that we're practicing dharma? No guarantee at all. And it doesn't matter whether you're practicing Theravada or Zen or Chan or Mahayana or Vajrayana or Dzogchen. It doesn't matter. There's no guarantee. Whatever you call it, there's no guarantee it's even Dharma. What determines whether it's Dharma or not? Let's say you're sitting and you're following the sensations of the breath at your nostrils. Is that Dharma? It's a big question mark. It's not how well you do it or how single-pointedly you're focusing. Maybe you're doing that so you can be a better sniper. So I can blow people's brains out with much greater, higher accuracy. Maybe that's your motivation. That's not Dharma. That's just preparing to kill. So every moment you're following your breath, you're developing negative karma because you're preparing to kill more effectively. Yes. Maybe it's because you want more money. Or nowadays, mindfulness, mindfulness, mindfulness. Very good. Very good. But what's the motivation? Simply to reduce stress? Valium. Taking Valium is not Dharma. Practicing mindfulness just to reduce stress, that's not Dharma. It's a stress reduction technique. Very good, but it's not Dharma. So the Dalai Lama was asked once, I was translating for him, 1989, when someone asked him, what do you think of this modern mindfulness movement? Where they're taking much from Buddhism, but not giving Buddha any credit, and they're using it for stress reduction. And then all the health benefits, and then we see mindfulness in the marketplace, and mindfulness to make more money, mindfulness to have better emotional intelligence, and so forth. What do you think of this, Your Holiness? I was there, I know what he said. And he said, this is very good. He said, the whole point of Buddha Dharma is to alleviate suffering.
And if you decontextualize some practices of mindfulness, mindfulness of breathing, maybe yoga, take it out of the whole context of Four Noble Truths, everything, take it all by itself, like picking with tweezers, pull it out and put it into modernity, and it helps to alleviate suffering, that's good. Because we're not here to convert people, we're here to help alleviate suffering. He said that, it's good. And then he added, but don't mistake that for Buddha Dharma. Don't mistake that for Dharma. Now His Holiness is known for a long time that I'm very keen on shamatha. And in another of these meetings for which I was serving as interpreter, His Holiness startled me, but then I immediately knew what he was saying. He said, shamatha. Shamatha is not Dharma. Shock therapy. Shamatha is not Dharma. But of course he's right. Whether you're focusing on a Buddha image, is that guaranteed? No, it's a visualization technique. Maybe you're watching your thoughts, very nice, but is that Dharma? No guarantee. You're watching your breath, forget about it. You're practicing whatever technique. Yes, you're practicing shamatha. Is that Dharma or not? It's not on how well you're practicing, it's what your motivation is. So this is why, especially in Mahayana Buddhism, in Tibetan Buddhism, this enormous emphasis on motivation. Whether your practice is actually Dharma or not, doesn't depend on the technique. It depends on your motivation. This is why we begin with refuge and bodhicitta. Vale, pues si vamos a la definición de juicio, es que es la diferencia que hay entre el bien y el mal. Eso nos dice el diccionario, que es juicio. Lo vimos el otro día, ¿verdad? Entonces, tal vez, los que estén hablando de mindfulness y decir que tú tienes que pensar sin juicio, algunos hasta tal vez lo hagan a propósito, otros por ignorancia supina, desde luego, pero algunos tal vez lo hagan a propósito para que tú no tengas juicio de lo que está bien y mal. Y se me ha ocurrido a mí, es una de estas cosas que pienso yo y que la ciencia no sé lo que dirá. La capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Efectivamente, la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Y claro, precisamente la meditación es desarrollar la capacidad para distinguir entre el bien y el mal, para elegir el bien. Y lo verdadero de lo falso. Y lo verdadero de lo falso. Pues claro. Una definición de meditación. Es un acto mental superior del alma para diferenciar entre el bien y el mal, lo beneficioso de lo perjudicial, lo que hace sufrir de lo que da la paz y la verdad de lo falso. Visión superior o vipassana, para elegir el bien y la verdad y practicarlo en la vida diaria. Esto es meditar y su objetivo. Ahora lo falso es cambiar de opinión. Y entonces, si no tenemos juicio, no podemos diferenciar lo verdadero de lo falso, ni el bien del mal. Y repito, meditar es desarrollar esa cualidad mental para que la aproveche el alma, distinga el bien del mal, lo beneficioso de lo perjudicial para el alma, que significa lo beneficioso y perjudicial para las relaciones con todos los seres, elegir el bien, machacar el bien hasta que nos quede impreso en todas nuestras células y poder practicar el bien de una forma natural en la vida cotidiana. Cuarta forma de definir meditación. El alma separa el bien del mal, lo beneficioso de lo perjudicial y la verdad de lo falso para elegir y practicar el bien en todas las relaciones humanas. La atención, sin embargo, es una cualidad mental inferior que sirve para ser consciente de lo que se piensa, se siente, se dice o se hace, o de lo que sucede interna o externamente en el momento presente. Puede aprovecharse para el bien o el mal, y tiene muchos grados hasta la plena atención.
no discierne ni elige ni crea rasgos permanentes. Dicho eso, a propósito de esto, falta un cuerpo que no os dije, que es el cuerpo etérico, que es un cuerpo que es material, es físico, pero sutil, es muy sutil. Son los canales, las carreteras por donde se mueven las energías sutiles dentro del ser humano. Ese no os lo mencioné. Solo lo menciono, y sabemos que existe, porque no vamos a trabajar con él fundamentalmente. El cuerpo etérico es un cuerpo pasivo, son las carreteras, digo, por donde funcionan las energías. Son esos canales que la gente habla muchas veces, por donde sube la famosa Kundalini, donde están los centros energéticos, los chakras famosos. Ese es el cuerpo etérico. Podríamos decir que es como si fuera un cuerpo de alambre, el cuerpo de alambre que ponen en los escaparates, en los que encima se pone la ropa. Entonces hay un cuerpo etérico y luego el ser humano se pone el cuerpo físico, según la metafísica. Me explico, ¿no? Son como los nervios sutiles. Hay unos nervios vastos que todos vemos, en el cuerpo humano, que son físicos, y podríamos decir que hay unos nervios sutiles que no se ven por donde corre la energía. Bueno, tiene una relación con los canales de la acupuntura. Es, por ejemplo, si visteis Matrix o veis películas así, son esas luces que se ven por dentro, son así, ¿verdad? Eso sería el cuerpo etérico. Esto en relación a la 14 expone los sistemas. ¿Cuántos cerebros tienes? Pues es una pregunta simple, sencilla, los puedes relacionar, nada más. ¿Qué es la plasticidad cerebral? Es una cosa que os hablé poquito de ella. Pero que nos viene bien tener lo que es la plasticidad cerebral. Buda no la explicó y los grandes maestros de antes no la explicaban, ellos lo sabían, naturalmente, pero sí decían que había que repetir las cosas muchas veces.
De hecho, la enseñanza de Buda fue oral, no fue escrita. Y en sus sutras, en lo que él enseñaba, repetía muchas veces lo mismo, quiero decir, con el fin de formar esas conexiones neuronales para que uno se acuerde. No lo decía porque tampoco es necesario saberlo, ¿no? Necesario, imprescindible, no. Tú si tienes un poco de fe, pues bueno, lo repites, ¿no? Pero en el año 23, y sobre todo aquí en Occidente, está muy bien conocer razones, incluso científicas, para agregar un puntito más a la fe, como para meter los dedos en la llaga de Santo Tomás, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, la plasticidad cerebral es esa cualidad que tiene el cerebro humano de estar reformándose y modelándose constantemente hasta la misma muerte. Las neuronas se están comunicando constantemente y esa comunicación hace unas vías físicas estamos hablando, esos caminos que decimos, que no son etéricos. Sí los hay etéricos, pero también los hay físicos. Entonces hace verdaderas carreteras. Estas son dos neuronas vistas bajo el microscopio a punto de conectarse. Esto que ves en forma de estrella en la punta de la neurona es un cono de crecimiento, una estructura móvil que le permite a la neurona explorar su entorno para formar nuevas conexiones durante el desarrollo del sistema nervioso. A través de estas uniones, las neuronas se comunican mediante señales eléctricas, permitiendo que aprendas, sientas y recuerdes. Si esperamos un poquito más, vemos cómo se produce ese apretoncito de manos microscópico. Cuando una cosa se piensa muchas veces y se repite muchas veces y se practica, se forman lo que llaman patrones cerebrales, patrones neuronales, patrones de conducta, por los que respondemos automáticamente. Entonces, a través de nuestra vida de repetir conductas, respondemos automáticamente. Por eso vemos a aquella persona y automáticamente yo tengo una respuesta. La meditación precisamente sirve para ser consciente de esas respuestas inconscientes que tú tienes y cambiarlas. Por eso, el que medita mal, aunque medite mucho, es un peligro, porque está haciendo conexiones neuronales erróneas. ¿Entendéis? La meditación es una palabra que viene, bueno, los tibetanos, cuando dicen meditación, quieren decir acostumbrarse a. Está mal empleada en Oriente y eso viene en un libro, por ejemplo, el Majjhima Nikaya, en un capítulo sobre la mente, viene esto que estoy exponiendo exactamente, que os lo puedo pasar. Y es una repetición de algo, de un pensamiento y de un sentimiento. Eso es meditar. ¿Me estoy explicando? Meditar en realidad es repetir un proceso una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pensado y sentido en el corazón. Cuando lo sentimos en el corazón,
es la contemplación. Por eso meditar y contemplar no son exactamente lo mismo. Ya lo veremos en charlas posteriores. Por eso lo escribís ahí y luego yo lo voy ampliando lo que sea necesario. De momento lo dejo aquí. La plasticidad cerebral, bueno, pues ya la contesté, la 16, ¿no? Es que vi que lo había mencionado muy poco y no os había escrito nada en la pizarra, pero bueno, voy a ponerlo para, supongamos, una conexión, o sea, unas neuronas, muchas con sus conexiones, ¿no? Entonces, cuando se repite un pensamiento, esto se va formando y se forma así, como lo hago yo, a tirones. Como todo, porque todo en la vida es progresivo. Esa progresión puede ser muy rápida o puede ser muy lenta. Y creo que no me equivoco cuando digo que las neuronas hacen conexiones a más de 400 metros por segundo. Lo voy a confirmar, pero creo que sí, que son 400 metros por segundo. Claro, como son nanométricas, son ahí nada, ¿no? Bueno, la velocidad que sea. Entonces, ¿qué pasa? Que voy a empezar por atrás. Cuando hacemos pensamientos, esto se forma y repetimos el pensamiento y se va formando una autopista. Podemos decir que es una autopista. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo tengo un estímulo externo que me entra por el cerebro, un estímulo externo, pues si es de esta naturaleza, hace así. Porque ¿por dónde vas tú? Vas por la autopista. ¿Por qué? Porque, caray, vas más a gusto. Pues los pensamientos son igual. ¿Entiendes? ¿Qué es meditar? Meditar en realidad es aprovechar esa cualidad fisiológica que tiene el cerebro humano y ser consciente de lo que estás pensando, y si te interesa bien, pero si no te interesa, tú paras ese pensamiento y haces otra conexión. ¿Entendéis? Y así elegimos pensamientos virtuosos para que tengan autopistas virtuosas y funcionemos de forma natural en la vida diaria. ¿Por qué digo natural? Porque cuando tengas una autopista así, vas a funcionar de forma natural. Al principio nos va a costar un trabajo, es la etapa más difícil, cuando empezamos, como cuando empiezas cualquier actividad, ¿no? Se te cae de las manos, lo haces mal, no te van los dedos, y luego ¿qué pasa? ¡Puf! ¿Verdad? Pues esto es igual. ¿Qué se sabe ahora? Que a los 4 o 5 días se empiezan a formar estas conexiones. Es muy importante esto, saberlo, porque esto nos puede reforzar la idea de que tengo que poner un método en la meditación y tengo que poner un método incluso en mi vida, porque si no, no funciona. Tengo que cambiar una actitud y tengo que hacerlo metódicamente. ¿Por qué? Porque a los 4 o 5 días se empieza a ver un área cerebral que no había y que empieza a haber. Pero esa área cerebral, claro, va aumentando. ¿Y cuándo dicen los fisiólogos ahora, los neurofisiólogos, cuándo dicen que eso tiene una conexión, vamos a decir, de centilla, digo yo? Pues a las 60 sesiones aproximadamente de un trabajo de una media hora diaria. Daros cuenta. Por eso tú vas un fin de semana a un supuesto sitio, a un sitio que te dicen que hay meditación y vas a hacer y tal, y luego no haces y no has hecho nada. Porque eso no se te reafirma en el cerebro como una conducta. Es momentáneo. Entonces, al no trabajarlo periódicamente, no demasiado, no poco,
Demasiada agua, ahogas. Poca agua, no sirve. Por eso tenemos que hablar en el curso del ritmo de cada uno y aprender cuál es nuestro ritmo. Me estoy explicando en esto, ¿no? Vale, pues entonces empezamos un día, empezamos otro día, lo dejo y esta conexión no se pierde, esta conexión va buscando otra cosa si tú lo dejas. ¿Comprendéis? Por eso tiene que ser una paciencia, una perseverancia serena, un poco a poco, pero yo sigo. Y hay señales que nos demuestran cuándo vamos bien y cuándo vamos peor. Por eso tiene que haber una comunicación entre, voy a decir, el profe y los alumnos. Oye, que me pasa esto, mira, siento que tal, o tal, pum, pam, pam, pasan cosas que veremos. Me explico, ¿no? Si tenéis preguntas, ya sabéis, levantáis la mano ahí vosotros y aquí vosotros y ya está. Entonces a los 4 o 5 días empieza a verse que esto empieza a funcionar. Pero hasta los 2 meses aproximadamente, 60 sesiones o por ahí, dependiendo también del cerebro que tenga la gente, de eso hay que hablar también, pues eso se configura ya, vamos a decir eso, ya tienes algo, ¿no? Ya se nota. Bueno, pues esa es la cualidad de la plasticidad cerebral. Y esa plasticidad cerebral se tiene siempre. El cerebro lo tiene siempre, por naturaleza. Por eso, en la adolescencia, es muy importante esa edad, pero bueno, hoy lo voy a dejar ahí, no quiero mezclar temas. Pero por eso los malos, los que quieren destruir la sociedad, lo voy a decir porque ya está aquí, quieren hacer conexiones neuronales en la gente joven de cierto tipo. Y esas conexiones neuronales que se hacen sobre todo en la adolescencia son muy difíciles de quitar. En la adolescencia hay una poda neuronal, el cerebro se prepara para una nueva etapa. La parte prefrontal, hemisferio izquierdo, que controla el cerebro límbico, las emociones, no está desarrollada, no está madura, y entonces el adolescente, desde los 11, 12 años, pues está a expensas del sistema límbico y del sistema instintivo, emociones e instintos. Y al no tener desarrollado el control del cerebro límbico, pues pasa lo que vemos en los adolescentes. Y eso no lo sé yo solo. Entonces tú puedes aprovechar la plasticidad cerebral para lo que quieras. Y hay gente que lo sabe y dice, vamos a meter estos pensamientos, vamos a meter estas ideas, vamos a meter estas actitudes, que creamos una sociedad de tal tipo. Y como veis, y ya os he puesto en los vídeos anteriores, hay 2 tipos de sociedad, la espiritual y la mundana. Y la desgracia, pero es una señal, es que desde el año 84 la OMS recomienda ser espiritual como concepto de salud, lo ha recomendado a todos los países y que yo sepa, ahí está escondido en el fondo del cajón de todos los países. ¿Comprendéis? O sea que no hay mucha voluntad de ser espiritual, aunque la Organización Mundial de la Salud confirme que ser espiritual hasta mejora la salud y mucho más las relaciones personales.
así estamos, amigos, esto es lo que hay. Bueno, ¿qué es la plasticidad? Y luego en la 17 pues tenéis un comentario con opiniones y peticiones si queréis pedir algo. Por ejemplo, a mí me gustaría que hablaras de tal cosa, o me gustaría mejorar esto o lo otro, o me gustaría... Eso es libre. ¿Vale? Pues entonces, claro, lo podíamos hacer que os lo diera y lo llevaréis para casa y tal, pero no funciona mucho, la verdad. Hay cosas aquí que tengo que pensarlas un poquito. Sí, Algunas no, porque son cosas que has dicho y es... Pero hay otras que, bueno, a mí me quieren pensar o meditar. Bueno, yo agradecería que las contestarais ahora. ¿Entiendes? En 3/4 de hora no hay prisa. La clase de hoy va a ser así. Luego comentamos algo y vamos a hacer las clases, ya os decía yo, un poco más cortas, para que las aprovechemos más concretas, más temáticas. ¿Entiendes? Para no mezclar muchos temas. Para ver el conocimiento del que partimos ahora. Porque luego esto lo vamos a hacer periódicamente y vais a tener vosotros los cuestionarios y vais a ver la evolución. Oye, y por favor, escribid con letra clara. Con letra clara. Mira, atended un momentín, mira, por favor. Mira. Atended un momento. Veréis. Una cosa que parece una nimiedad, pero que en este tipo de vida tiene cierta importancia. La escritura es una forma de comunicarse con los demás. Y si no hacemos una escritura clara, es que no pensamos en llegar a los demás. Pensamos en decir lo que a nosotros nos parece y nos importa un pepino que los demás lo entiendan o no. Dices tú, no, yo escribo para... No. Fíjate, el egoísmo y el orgullo se ve hasta al escribir. Porque tú escribes y el otro que se arregle, ¿no? Tú piensas y el otro que se arregle. Tú hablas y que el otro lo interprete como quiera. No, tenemos que pensar, sentir y actuar pensando también en el efecto que hacemos en los demás. Eso es ser espiritual. Una cosa boba, ¿no? Fíjate tú, la escritura, el hablar, ¿verdad? Entonces, para escribir, cuando queremos decírselo a alguien, si escribo para mí, pues tal vez no, porque yo me entiendo, ¿verdad? Pero si escribo para los demás, debo hacer un esfuerzo, porque la otra persona me entienda lo que quiero decir. Fíjate, es hasta un acto compasivo. Es una forma de expresar también la compasión, la deferencia, el respeto por el otro. Hasta en eso se puede demostrar la espiritualidad. ¿Vale? Es un razonamiento de por qué pido que por favor escribáis, porque luego a veces no lo entiendo y ¿qué querrá decir esta persona, no? Venga, pues ya está. Seguimos. La oportunidad de que lo hagáis en casa, a ver el compromiso con vosotros mismos que tenéis, y me lo mandáis, por ejemplo, hoy es jueves, viernes, sábado, ¿qué os parece el domingo, el lunes, antes de la próxima clase? Sí, me mandáis al correo personal, no lo ponen en el WhatsApp porque de momento pues esto es personal, habrá preguntas ahí personales, ¿no? Y una invitación que os haría es que participarais algo en el WhatsApp, ¿no? Que os conocierais y que hablarais cosas, ¿qué me parece a mí esto? Dar opiniones, dar... ¿Por qué? Porque aprendemos unos de todos y todos de todos. Y vamos a ver que tal vez lo que dice uno
pues lo está pensando el otro también. Y vamos a ver que los seres humanos somos clavaditos. Nos diferenciamos poco. Solo, como os decía antes con los maestros, en la intensidad de lo bueno y de lo malo. ¿Entendéis? Entonces, bueno, lo podemos dejar para vamos a ver, luego es martes, miércoles. Vale, para el lunes, por ejemplo, como máximo, lo hacéis con calma. Si os queréis extender, os extendéis. Si lo queréis hacer más concreto, escueto, lo hacéis. Y ya está. Y entonces hoy os cuento 4 cositas más. ¿Vale?